Bueno, pues hola, bienvenidas y muchas gracias a todas por uniros a este webinar en el que me gustaría que tuviéramos un diálogo. No somos tantas como para que no podamos tener un diálogo bastante activo y poder hablar e intercambiar sobre las cosas que WILF podría hacer con respecto a este asunto de los derechos humanos y las actividades de las empresas y cómo debemos intentar que las empresas respeten los derechos humanos y cómo asegurarnos de que esto es una obligación legal. Eh, por lo tanto, en primer lugar, os recuerdo un poco cómo funciona el webinar. Es normal que no os podamos oír, puesto que estáis todas en silencio. Tampoco podemos veros, con lo cual si estáis en pijama no hay problema. Podéis levantar la mano. Normalmente en el panel de control del webinar tenéis una manita dibujada que podéis utilizar y yo os propongo que si queréis dejéis preguntas para el final, pero que si tenéis preguntas a lo largo del webinar, pues también que levantéis la mano en ese momento y quizá es más dinámico que las hablemos directamente cuando estamos hablando de ese tema en particular. Si hay algún problema, si no oís, si no veis bien, podéis siempre cerrar simplemente la ventana y volverla a abrir de nuevo utilizando el mismo enlace y normalmente pues volveréis a retomar el webinar por donde estamos y no habrá mayor problema. Simplemente avisaros de que estamos grabando para que luego pues otras compañeras que a lo mejor no han podido ver el webinar hoy puedan verlo más tarde, así que si hacéis preguntas pues también que sepáis que se estarán grabando. En primer lugar quería daros una pequeña introducción sobre WILPF y el programa de derechos humanos que, como sabéis, llevo yo y deciros las prioridades, digamos, que tenemos dentro de este programa. Una de las temáticas que abordamos mucho son las armas y la violencia de género. Ya he trabajado con algunas de vosotras en este sentido y esto se debe, por supuesto, pues a que el desarme era una de las temáticas principales de WILF desde sus orígenes y hemos querido un poco llevar ese enfoque de género y hablar de qué relaciones existen entre las armas y la violencia de género. También, como sabéis, estamos trabajando mucho la justicia ante las actividades de las corporaciones, violaciones de derechos humanos por parte de grandes empresas. Y otra temática, por supuesto, que trabajamos es la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que también llevamos al Consejo de Derechos Humanos y a los diferentes eh, pues, órganos de derechos humanos que se encuentran en Ginebra. Así que, como sabéis, el programa de derechos humanos cuenta con una persona que soy yo y que me encuentro en Ginebra, que es donde está la mayor sede de derechos humanos de Naciones Unidas. Esta temática de corporaciones os la voy a presentar en los siguientes capítulos. En primer lugar, os voy a enseñar un pequeño vídeo introductorio, digamos, para ponernos un poco en el asunto. En segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son las violaciones de derechos humanos que suelen tener lugar o las más graves y cuáles son las que más podrían interesar desde mi punto de vista, Wilf. Después os hablaré de cuáles son las soluciones legales que existen hoy. Y por último, me gustaría que habláramos de esta iniciativa de un tratado de la que hemos hablado en varias ocasiones y que Wilf defiende y ver por qué es necesaria esta iniciativa de un tratado. Y por último, me gustaría que habláramos de qué pueden hacer las wilferas, qué pueden hacer las diferentes secciones o mujeres que están interesadas sobre el tema a través del mundo. Os voy a enseñar primero este pequeño vídeo
Espero que se oiga bien. Si no se oye bien, pues también os puedo dar el enlace en otro momento para que lo veáis. Es un vídeo el que he podido encontrar en español que hablará de este tema. Es un vídeo que ha hecho el gobierno de Ecuador, por lo tanto, digamos, en ese sentido tienen un interés particular, pero la verdad es que refleja bastante bien como una introducción del tema del que queremos hablar y bueno, pues sin necesidad de defender a ultranza todo lo que diga el gobierno de Ecuador, pues en este caso creo que es bastante pertinente. Los humanos vivimos en un sistema globalizado, en el cual la mentira se vuelve verdad al repetirla y repetirla en tus medios de comunicación. Entonces tan solo tu interés en saber la verdad te ayudará a despertar y exigir que la sensatez humana triunfe. Hoy, multinacionales usan el nombre de países para ocultar sus intereses, y usando palabras tan grandes como la libertad de expresión y la libre empresa, se han creído capaces de destruir pueblos, naciones, sociedades enteras y claro, al final, ellos nunca pierden. Mientras ves esto, corporaciones multimillonarias hacen de las suyas en todos los continentes. Se vuelven más caras, se cambian de nombre, se fusionan, se ocultan, generan conexiones con la derecha de todos los países con una sola visión a corto y largo plazo. La acumulación del dinero como único fin donde tú no eres importante. Ejemplos hay muchos. El desastre químico en Bhopal, India contra Union Carbide después de la Dow Chemical. El basurero tóxico en Costa de Marfil contra Trafigura. La explotación de trabajadores en Birmania contra uno local. Las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona por Total con la tristeza y muerte de los diamantes ensangrentados. Los derrames de petróleo en Ecuador de Texaco, luego Chevron. Las transnacionales no se detendrán en su afán por hacer valer sus intereses. Entonces, solo nos quedas tú para poder frenar su prepotencia. Rechaza sus acciones, denuncia sus agresiones, comparte este video. Share this video. Ecuador is no longer in sale, you know? Bueno, como habéis visto, como decía, es un vídeo que tiene su parte, es verdad, de política, pero aún así me parece bastante interesante porque habla precisamente de este interés que tienen las empresas de acumulación de capital, que por lo tanto las hace, digamos, no pueden tener un interés de defensa de los derechos humanos, no es su rol, no es su papel, y por lo tanto, aunque puedan, por supuesto, respetar los derechos humanos, no tenemos en ningún momento, digamos, que tener una confianza ciega en sus buenas intenciones, puesto que, por definición, pues su objetivo será la acumulación de capital. Y esto es un poco lo que me gustaría que a lo largo del webinar pudiéramos, digamos, disasociar estos dos enfoques entre aquellos que consideran que las empresas deben ellas ser las propias responsables de no violar los derechos humanos y aquellos que consideran que las empresas deben estar sometidas a unas legislaciones que limiten de forma precisa cómo pueden actuar para asegurarse que no violan los derechos humanos. Entonces me gustaría hablar de la prevención de conflictos y de las actividades de corporaciones. Como decía, hay aspectos positivos, por supuesto, de la actividad de las empresas. Las empresas pueden traer inversión, pueden traer contribuciones a los impuestos, aunque en algunos casos sea el caso contrario y quieran evadir impuestos, pero pueden traer, existe ese potencial para que atraigan impuestos, pueden incluso a veces aportar infraestructuras y esto hace que muchos países estén muy interesados en atraer a las empresas y que vengan a tener actividades en su país. Pero existen violaciones de derechos humanos y en particular algunas relacionadas con el conflicto armado que pueden ser perpetradas por algunas grandes corporaciones sobre todo. Existe el problema del acaparamiento de tierras,
Por ejemplo, para el aceite de palma es ahora una realidad de lugares donde tenemos nosotros unas secciones, por ejemplo, en Colombia o, por ejemplo, en Camerún, son ya tenemos ya miembros que nos han explicado que tienen un problema de acaparamiento de tierras para la producción de aceite de palma. Está, por ejemplo, el problema de la esclavitud, muy en particular en las producciones de textiles. Tenemos el problema de la militarización, la utilización de medios militares por parte de empresas para poder imponer sus macroproyectos, y de eso hablaré un poco más en particular ahora. La degradación del medio ambiente, posibles impactos sobre la salud. Ahora mismo tenemos el problema del fracking, que tiene impactos sobre la calidad del agua y por lo tanto sobre la salud. Y por supuesto, pues muchas veces la limitación de la libertad de expresión, por intentar, digamos, limitar la capacidad de los pueblos a decidir sobre los macroproyectos que se hacen en sus territorios. Y esto ocurre muy en particular con los pueblos indígenas en Latinoamérica. Si nos enfocamos ya en la prevención de conflictos muy en particular, creo que los aspectos más preocupantes, por lo pronto a primera vista, pueden ser los minerales y los recursos naturales. Esa lucha por el control de diferentes producciones mineras hacen que o bien se puedan exacerbar conflictos que ya existen o bien se originen conflictos. Esto es algo que estamos estudiando ahora mismo con nuestra sección de la República Democrática del Congo, porque efectivamente el conflicto que existe en la República Democrática del Congo tiene que ver con esa lucha entre grupos armados para hacerse con el poder de unas extracciones que luego los minerales que se extraen se venden a empresas transnacionales. Es decir, no podemos decir que las empresas transnacionales en sí formen parte del conflicto armado, pero si ellas no compraran esos minerales mirando hacia otro lado con respecto a quién se lo están comprando, pues el conflicto en sí no podría tener lugar. El acaparamiento de tierras es otro, forma parte de la misma problemática, conflictos en los cuales grupos armados pueden querer tener propiedad sobre un territorio. El acaparamiento de tierras también se ve favorecido cuando existen desplazamientos internos y por lo tanto el gobierno se puede ver beneficiado del hecho de que la población ha tenido que desplazarse para poder ofrecer licencias a empresas transnacionales de grandes territorios que han sido que han quedado desiertos, y por lo tanto se puede decir que en cierto modo las empresas se ven beneficiadas de esos desplazamientos, lo cual pues puede hacer preguntarnos si existe verdaderamente un rol o si existe una connivencia de las empresas con respecto a estos conflictos. También la militarización, la utilización de empresas privadas de seguridad o empresas militares privadas, o incluso a veces las empresas utilizan los propios ejércitos de un país para acallar protestas y acallar a aquellas personas que puedan, por ejemplo, oponerse a macroproyectos. Y esto es lo que ocurre en los casos de los pueblos indígenas muy a menudo. Hablábamos antes de Ecuador, que es un país que ahora mismo está liderando esta lucha. Pero ningún país está exento de esta situación. En Ecuador, muchas empresas han sido defendidas por el propio ejército y el propio ejército ha formado parte de la represión contra las organizaciones que han querido protestar contra macroproyectos. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que hay que apoyar iniciativas internacionales que tienen como objetivo subsanar esta situación,
aunque no por ello quiere decir que en ningún país del mundo está exento de que exista esta situación, porque todos nos encontramos en un mundo globalizado. Y por último, la violencia contra civiles, que tiene mucho que ver con la militarización y que creo que también tiene mucho que ver con aquellos lugares en los cuales existen conflictos no declarados. Y esa es un poco la situación que tenemos ahora mismo en muchos países de Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, donde hay una proliferación de armas enorme, donde hay mucha inseguridad, donde las defensoras de derechos humanos y los defensores de derechos humanos no tienen verdaderamente protección alguna por lo tanto esta militarización hace que se exacerbe de algún modo la violencia que sufren. Y por supuesto no podemos dejar de hablar del caso de Berta Cáceres y de Nelson García, que fueron asesinados en Honduras hace quizá 2 meses ya, cuyo delito aún está en investigación y cuya investigación todavía deja mucho que desear. Y creo que este es un caso interesante porque viene a traer muchos de los temas que creo que WILF tiene que trabajar para que se analicen más. Por un lado, la empresa contra la que ella protestaba, Aguazarca, que tenía un macroproyecto con unas consecuencias muy negativas para el medio ambiente y que no había respetado la opinión de los pueblos indígenas que legítimamente debían decidir sobre el territorio, pues esa empresa utilizaba precisamente estas empresas privadas militares de las que hablaba, o también en algún momento se les ha llamado simplemente sicarios, ¿no? Utilizaban mercenarios y sicarios que finalmente han sido considerados los autores, ¿cómo se dice? Los autores directos del crimen, pero aún necesitamos establecer la relación con aquellos autores indirectos que suponemos que muy probablemente se tratará de Aguazarca, de la empresa Aguazarca. Entonces, también creo que hay un enfoque de género, además, en este caso. Por supuesto, ella, como mujer defensora de derechos humanos, tenía una vulnerabilidad particular con respecto a su situación dentro digamos, de sus actividades, le suponía una vulnerabilidad particular, pero además esto se ha puesto de manifiesto desde las primeras etapas de la investigación. Se quiso hablar de un crimen pasional, o sea que vemos ya cómo se intentó precisamente utilizar de algún modo argumentos patriarcales para definir y para alejar de Aguazarca, de la empresa que suponemos ser responsable de este asesinato, alejarla del caso. Por lo tanto, creo que es un caso en el cual Wilf está desde luego participando para que se haga justicia e investigación, y creo que debemos seguirlo muy de cerca y evitarlo en el futuro. Entonces, algunos de los impactos específicos sobre las mujeres ya lo hemos hablado, las defensoras de derechos humanos. Además tenemos las trabajadoras. En el caso de las industrias textiles suelen ser sobre todo mujeres. En los casos de acaparamiento de tierras es verdad que las mujeres son más vulnerables al acaparamiento de tierras, porque muy a menudo tienen mayor dificultad para poder reclamar la propiedad sobre las tierras, porque puede haber normas consuetudinarias o incluso normas positivas escritas que consideren que no son las legítimas propietarias de la tierra. En el caso de acceso a la justicia, cualquier pueblo afectado por una gran empresa
se encuentra con múltiples impedimentos en el momento de acceder a la justicia. Pero en el caso de las mujeres, según las diferentes comunidades en las que se encuentren, se pueden encontrar adicionalmente, como muy bien sabéis, impedimentos para acceder a la justicia. Y entonces creo que sería legítimo que nos preguntáramos si esto es un tema en el cual WILF debe participar, si esto es una incidencia que nosotras debemos liderar. En primer lugar, creo que en el sentido de WILF, desde el punto de vista de WILF y de nuestras raíces, creo que debemos pues echar un vistazo al manifiesto o manifiesto, que sobre todo en esa parte en la que hablaba de más allá, ese capítulo más allá del capitalismo, para mí el manifiesto es una fuente de inspiración estupenda porque es un texto que es tan completo y que verdaderamente creo que encuadra muy bien el espíritu de Wilf. En esta parte que habla de ir más allá del capitalismo, hablamos de que necesitamos imaginar una nueva solidaridad que vaya más allá de los hemisferios, de las fronteras, de los grupos culturales o de los grupos locales. Es decir, estamos imaginando quizá este futuro alternativo que Wilf siempre ha defendido, en el cual exista una justicia social. Y creo que esto es algo que siempre ha estado muy cerca de Wilf y que de algún modo deberíamos retomar con esta iniciativa con respecto a empresas. También es importante para Wilf porque existe este rol, como hablábamos antes, de las empresas dentro de los conflictos, y ahora mismo dentro de las organizaciones que estamos trabajando por este tratado, pues somos quizás la única que tiene ese enfoque particular de conflicto. Y luego también somos la única o no somos la única quizá, pero formamos parte de las pocas que tenemos el enfoque también de género y que somos mujeres y por lo tanto no vamos a olvidar ese enfoque de género en ningún momento. Yo creo que es importante que nosotras en este trabajo con respecto a las empresas podamos enfocarnos en la prevención de conflictos, que desde mi punto de vista, desde un análisis preliminar, me parece que es el enfoque que es más pertinente, y que simplemente tengamos confianza en que, puesto que somos feministas y puesto que tenemos ese enfoque de género, cuando existan, como he hablado antes en el caso de Berta Cáceres, cuando existan cuestiones particulares de género, vamos a saber reconocerlas. Pero que como mujeres también podamos hablar más ampliamente de todo el proyecto de tratado, sin necesidad de hablar solo de la parte que concierne a las mujeres. Y por supuesto la protección del medio ambiente es algo que según el Congreso, el último Congreso ha decidido, es algo en lo que Wilf quiere trabajar cada vez más y que guarda una relación muy estrecha con esto. Además, tenemos un proyecto de resolución y si vais en vuestro panel de control de esta aplicación, normalmente debéis tener una pestaña que se llama Handouts. Y en esa pestaña Handouts veréis, veréis 3 documentos PDF. Uno de ellos se llama Human Rights Before Profit. No os asustéis con el nombre, que también está en español. Y ahí podéis ver una primera versión de resolución que hemos presentado para la Junta Internacional, el IB, que tendrá lugar en junio. Entonces, si tenéis algún comentario, no dudéis en enviármelos a mí o a Carmen Magallón y lo podremos reflejar en una versión futura. Y bueno, es simplemente viene a encapsular un poco lo que estoy presentando hoy en este webinar, y es una forma también de intentar que todas
las miembros de WILF, o como le queráis, integrantes, creo que decimos ahora, las integrantes de WILF sepan sobre esta iniciativa y puedan participar de ella. Aprovecho para deciros que también tenéis en la segunda línea un documento que se llama TNCS and Human Rights Handout for Sections Small ES. Es el mismo caso, es en español, aunque no sé por qué se me ha olvidado poner el título en español. Y este segundo documento sería un resumen de todo lo que os voy a exponer durante el webinar. Entonces también podría ser un documento para que luego deis seguimiento más tarde al webinar y por si tenéis alguna duda podáis consultar ahí. Quería pararme un poco más sobre cuál es el problema de acceso a la justicia. Hay varios problemas de acceso a la justicia cuando existe una violación de derechos humanos que ha sido perpetrada por una empresa. En primer lugar, por supuesto, está la situación de que las poblaciones afectadas en su mayoría suelen ser vulnerables. Las empresas pues suelen atacar dentro de una sociedad a aquellos colectivos que son más pobres y por lo tanto es más difícil para ellos y sobre todo si se encuentran alejados en zonas rurales, pues tienen muchas dificultades para acceder a la justicia. Pero también tenemos el problema de que en muchos casos existe una ausencia de marco legal. Esta ausencia de marco legal se debe a varias razones, pero la principal es al hecho de que muchas empresas son transnacionales. Entonces, cuando una empresa, digamos por ejemplo una empresa española, Repsol, puede actuar en Brasil y violar los derechos humanos de un colectivo o por ejemplo de un pueblo indígena, pues no solo será para ellos físicamente muy difícil ir al lugar, a la capital de región en la cual le digan que tienen que llevar su petición o su protesta, sino que además en muchos casos va a haber un problema de marco legal que diga si verdaderamente el tribunal de ese país es competente o no. A veces no hay ausencia de marco legal, sino que efectivamente el marco legal está ahí y el marco legal viene a decir que no se puede denunciar a la empresa porque hay que acudir por ejemplo, hay que acudir a España a denunciar a Repsol porque Repsol es española. Y cuando vienen a España, imaginémonos que ese colectivo consiguiera llegar a España, pues seguramente en España le dirían que no, que ese tribunal no es competente, o a lo mejor se les diría que tienen que ir a un tribunal de arbitraje con las consecuencias que eso tiene en el sentido de que en el caso de tribunales de arbitraje las partes forman también, tienen capacidad de decisión sobre los miembros del tribunal. En fin, cuando hablo de estos tribunales de arbitraje se trata sobre todo de los famosos acuerdos de libre comercio como el TTIP, contra los que muchas nos estamos manifestando y que viene a intentar precisamente que exista eso. También tenemos otros problemas para acceder a la justicia. Existe la presión de las empresas. Muchas empresas tienen beneficios que son mayores que el Producto Interior Bruto del país en cuestión. No sería el caso de Brasil, pero puede ser el caso de pequeños países, puede ser el caso de Ghana. En África, países pequeños y pobres en África o empobrecidos en África pueden encontrarse en la situación de que la empresa tiene unos medios mucho mayores que el propio país. Y entonces pueden ejercer una presión y una corrupción sobre las personas del Estado para que no sea posible ejercer ningún tipo de denuncia contra la empresa. Y como decía, pues los acuerdos de mercado pueden ser un freno muy considerable a la justicia.
Y ahora nos deberíamos un poco preguntar, y esto con esto querría volver a lo que estaba explicando durante la introducción, nos debemos preguntar quién tiene que hacer algo sobre la situación actual. Esta falta de justicia, eh, las diferentes violaciones de derechos humanos que existen a través del mundo hacen que pensemos que tenemos que tomar cartas en el asunto, que tiene que haber cambios. Pero ¿quién debe tener estos cambios? Podemos pensar que puede ser el estado de origen de esas empresas, el estado, digamos, en el que la empresa tiene su principal capital, que debe impedir que sus empresas violen los derechos humanos más allá de las fronteras. Esto es algo que WILF eh, está intentando defender, y que hicimos, por ejemplo, con el informe de España ha sido sobre las empresas españolas. Pero también podríamos pensar que el estado de acogida debe también decir a todas las empresas: si venís a mi país y vais a actuar en mi país, no podéis violar derechos humanos. Y si lo hacéis, os tendremos como responsables. Y por lo tanto podrían hacer una serie de legislaciones que hagan que las empresas tengan que dar garantías antes de entrar en el país. Aquí en este caso tenemos, por supuesto, el problema, como decía, de que muchos países quieren atraer actividades de las empresas porque les aporta riquezas económicas. Y por último está la posibilidad de decir, bueno, pues las empresas tienen que actuar, las empresas tienen que establecerse normas en las cuales se cuentan con, han pensado limitar sus acciones para que no violen los derechos humanos. En realidad no hay una solución mágica. Cuando vemos el marco legal internacional actual, vemos que existen una serie de combinaciones de estas diferentes posibilidades. En primer lugar, tenemos el caso de los principios rectores. Los principios también se llaman de Ruggie, porque Ruggie es la persona que escribió estos principios rectores. Los principios rectores son, digamos, unos principios que no son de obligado cumplimiento, en los cuales se dice que las empresas deben un poco autorregularse. No es lo único que se dice en los principios rectores, pero se hace mucho hincapié en que las empresas se autorregulen, en que las empresas se hagan a sí mismas garantes de que no se perpetrarán violaciones de derechos humanos. También tenemos los principios de la OCDE que van un poco en el mismo sentido y que tienen un marco bastante similar. Luego, por otro lado, tenemos iniciativas legales que pueden ser regionales o que a veces son sobre un sector en particular. Esto ocurre mucho en los minerales de conflicto. Ha ocurrido en Estados Unidos, ocurrió también en la Unión Europea, en los cuales estas son iniciativas sobre todo de los países que son sede de las empresas, que le dicen a sus empresas: cuando extraigáis minerales en el extranjero, no deben estos minerales venir de haberse enriquecido de un conflicto. También tenemos una iniciativa legal en Francia que va con el mismo punto de vista de que sea el Estado que es sede de las empresas, en este caso Francia, el que se responsabilice de que no existen violaciones de derechos humanos en el extranjero. Y por último, tenemos esta iniciativa de tener un tratado internacional que sería un poco una combinación en la cual verdaderamente no solo sean los estados que son sede de los países los que se responsabilicen, sino que todos los países se pongan de acuerdo y decidan cómo se va a regular para que las violaciones no tengan lugar y que sea algo que verdaderamente esté acordado y compartido entre los países donde las violaciones tienen lugar y los países donde las empresas son sede, que en muchos casos en el mismo país pueden tener lugar violaciones y además ser sede de empresas que a su vez violan derechos humanos en otros países.
Entonces, las soluciones que proponemos, al fin y al cabo, son reforzar las obligaciones de los Estados. Vemos que en realidad el principal problema, todos los expertos consideran que el principal problema se encuentra en las lagunas legales que se crean porque existe ese carácter transfronterizo de las empresas. Por eso hablamos de empresas transnacionales, que no quiere decir que sean las únicas empresas que violan derechos humanos, pero quiere decir que esa es la mayor preocupación. Ahí es donde verdaderamente no se está asegurando el acceso a la justicia. Y para ello tenemos que reforzar las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos humanos. Es decir, que en el caso de Repsol y que viola derechos humanos en Brasil, tanto España tenga una obligación de asegurar que existe una justicia y que existe acceso a la justicia, como Brasil tenga una obligación de prevenir violaciones de derechos humanos. Y que, por lo tanto, si ocurre una violación de derechos humanos, entre ellos se haya ya, mediante este tratado, se haya establecido cómo solucionar el problema y cómo asegurar que no hay una impunidad. Por ello, se formó la Alianza por el Tratado, de la cual Will forma parte y que es una alianza que ha pedido desde hace muchos años que exista un tratado internacional que venga a solucionar todos estos problemas y toda esta falta de legislación. Ahí os he puesto algunos de los compañeros que forman parte de la Alianza por el Tratado. Tenemos FIAN, Jesse Arnett, Franciscans International, la Comisión Internacional de Juristas, también tenemos AWID, en fin, existen muchas organizaciones y yo lo que os propongo es que aquellas que quieran tener más actividades con otras organizaciones que tienen, digamos, el mismo objetivo que WILF en este sentido, pues que se pongan en contacto conmigo y yo les digo qué organizaciones en cada país forman parte de la Alianza por el Tratado. Porque es que somos como 300 organizaciones, o sea que hay de todos los países. Entonces, este tratado, ¿qué haría? Este tratado, como digo, su principal acción sería subsanar las lagunas legales que existen. Establecería una serie de mecanismos jurídicos, de mecanismos de acceso a la justicia, pues diría, tiene usted derecho a ir al tribunal de su pueblo o tiene usted, y si hay una decisión que ese tribunal toma una decisión, tendrá que ser ejecutada, aunque eso lleve consigo que esa decisión se ejecute en otro gobierno de otro país. En fin, ahí no sería la primera vez que este tipo de colaboración internacional de la justicia tiene lugar. Se establecería también muy claramente cuáles son las obligaciones de los Estados con respecto a proteger los derechos humanos dentro y fuera de su país. Y pues el papel de WILF sería asegurarnos que durante toda la redacción del tratado vamos a tener un enfoque de género, que vamos a tener un enfoque feminista y que como digo, vamos a tener en cuenta el papel de las empresas con respecto a los conflictos. Cuando miramos un poco la situación ahora mismo internacional que va en torno al tratado, podemos identificar la diferencia, que seguro que muchas de vosotras lo estáis preguntando, la diferencia con los tratados de libre de comercio como el TTIP, TISA y algunos otros. Básicamente los países que están a favor de los tratados de libre comercio son los que están en contra de este tratado. O sea, que este tratado es la otra cara de la misma moneda. Es un tratado que en vez de dar derechos a las empresas en detrimento de los derechos humanos, lo que hace es limitar los derechos de las empresas a un cumplimiento o a un respeto, más bien a un respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos a la Unión Europea en contra, todos sus miembros por ahora, pero creo que hay algunos miembros que estarían
a favor de cambiar de opinión. Tenemos Estados Unidos, Canadá, Australia y, en fin, los países que están liderando ahora mismo son Ecuador y Sudáfrica, y como digo, son países que lideran la iniciativa del tratado, pero que no quiere decir por ello que no tengan ningún problema con las empresas y que no existan violaciones dentro de sus países, y quizá es precisamente por eso por lo que entienden esta situación. Y aquí nos preguntamos lo que nosotras podemos hacer. En primer lugar, podemos hacer los informes de derechos humanos, que cada vez estamos elaborando más. El verano pasado hicimos el de España sobre las empresas españolas en el extranjero. También hicimos en febrero uno sobre Suecia, y por primera vez el Comité SIDO habló de este tema y le recomendó a Suecia que revisitara su política sobre sus empresas en el extranjero. También las diferentes secciones pueden hacer actividades nacionales con las otras organizaciones de la Alianza por el Tratado, intentar hacer incidencias sobre las políticas nacionales y la legislación nacional. Podemos, por supuesto, traer las voces de las mujeres afectadas a Ginebra. Es algo que desde la oficina de Ginebra intentaremos, y además yo creo que sería importante que intentáramos desarrollar esta solidaridad internacional entre las secciones, que cuando oigáis, cuando penséis en empresas españolas que violan derechos humanos en otros países, que intentemos mantener esos lazos bueno, digo empresas españolas porque creo que la mayoría de las que estamos aquí venimos de la sección española, pero si fuera de otras secciones, pues lo mismo, que intentemos establecer esos lazos entre las secciones de los lugares de donde proviene una empresa y las secciones de los lugares donde las empresas están afectando a los derechos humanos. Las fechas próximas, digamos, en las que podemos, en las que trataremos este tema, en primer lugar, como dije, en la Junta Internacional de junio vamos a aprobar, espero, esta propuesta de resolución, así que os invitaría a estar en contacto con Carmen Magallón para hablar de ese draft, de esa primera versión, por si tenéis algún comentario. También tendremos una reunión de estados para negociar el tratado del 24 al 28 de octubre. Tendrá lugar en Ginebra y, por supuesto, es público. Y lo podéis ver online desde casa, y también, por supuesto, quien quiera participar está invitada, y Wilf siempre podrá dar acceso a la sesión en Ginebra de forma directa. También pues debemos intentar que las comunidades afectadas formen parte de esta reunión, y por supuesto para eso intentaré todo lo que esté en mi mano. También tendremos el Foro de Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar en noviembre, que es interesante por su contenido sobre las discusiones de empresas y derechos humanos, pero que tiene el problema de que va un poco en línea con lo que hablaba antes de los principios rectores, que es algo que no es obligatorio y que, por lo tanto, bueno, pues digamos, no es un tratado, y aquellos que van al Foro de Empresa y Derechos Humanos son sobre todo aquellos que están en contra del tratado y que quieren un poco el statu quo que tenemos en la actualidad. También tenemos la posibilidad de informes de derechos humanos. Tenemos Francia, Canadá, Suiza y Alemania en los meses venideros. Y por último, a finales de mayo sé que hay en Bruselas una reunión para las europeas, por eso no lo he incluido aquí, porque el webinar es para todas las hispanohablantes, pero para aquellas que estén en Europa va a haber una reunión a finales de mayo sobre este tema, y podríamos hablar, si alguien estuviera interesada,
en participar y saber más sobre este asunto, podemos hablar de ello con mucho gusto. Y por último, muy rápidamente, porque me quedan muy pocos minutos, quería simplemente recordaros que esto forma parte de una responsabilidad extraterritorial de los Estados y de una solidaridad internacional que tiene otros temas. La responsabilidad extraterritorial, como decía, es la responsabilidad de cualquier Estado a no facilitar que haya violaciones de derechos humanos más allá de sus fronteras. Esto es relevante con respecto a las acciones de empresas, pero también lo estamos tratando con respecto a las exportaciones de armas, con respecto a las extracciones mineras, intervenciones militares también forman parte de la responsabilidad de un Estado. La acogida de refugiados es también otra obligación extraterritorial. En fin, que todos estos diferentes aspectos extraterritoriales hacen que en prácticamente cualquier país habrá por lo menos uno o varios de estos aspectos que podamos tratarlo en ese país. Aquí lo expresaba de otra forma, lo mismo las obligaciones extraterritoriales tienen el aspecto de las armas, de las empresas, la participación de mujeres en acuerdos de paz, porque como sabéis la mayoría de los países se prestan garantes de acuerdos de paz en otros países y por lo tanto si te prestas garante de un acuerdo en el cual no hubo mujeres, pues de algún modo no está respetando tu obligación extraterritorial con respecto a los derechos de las mujeres. Y lo mismo con respecto a la protección de refugiados. Ahora me gustaría que tuviéramos una breve discusión o saber si tenéis preguntas, comentarios, si tenéis iniciativas que creéis que podríamos llevar a cabo. Como sabéis, podéis darle a la mano para pedir la palabra y en ese momento yo os puedo dar la palabra y abrir vuestro micrófono. También, como creo que todas formamos parte de la sección española, pues cualquier pregunta que tenéis sobre las actividades que podemos tener a partir de ahora o la forma en la cual nos podemos organizar, pues estaré encantada de responder. Sí, Laura, te he abierto el micrófono, dime. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras que estamos hoy aquí en este webinar, por las tecnologías. Saludarte, María, y agradecerte especialmente el webinar y con este contenido que nos puede servir de lanzamiento, pues eso, para el grupo y para las que bueno, pues sabemos todavía poco al respecto y bueno, pues creemos que efectivamente hay mucha tarea que hacer y bueno, la oportunidad de poder aprovechar el conocimiento de WILF Internacional en todos estos temas y especialmente el tuyo, que bueno, pues que nos puedes conducir en el proceso y en los aprendizajes, ¿no? Sobre todo eso, agradecerte y que además lo hagas el seminario en castellano, que siempre es una facilidad para todas nuestras miembros de WILF España, ¿no? Y que bueno, pues que hay un antecedente que ya Manuela Mesa, María Villellas y Pamela Urruti habían hecho contigo trabajando ya en una primera fase sobre cuestiones y que bueno, pues que también está en la documentación que has adjuntado y que leeremos con atención y que bueno, pues que estamos en ello para seguir avanzando y aprendiendo. Gracias.
Estupendo, muchas gracias de verdad por haber participado hoy. Yo, la verdad es que llevaba mucho tiempo esperando tener un webinar un poco más con, con expertas que pudieran entrar más en materia que yo, pero al final he pensado que quizá lo mejor era que lo hiciera yo que pudiéramos y que pudiéramos tener una pequeña introducción y en cuanto pueda pues haré algo un poco más con contenido eh, para hablar también de los diferentes violaciones que existen a lo largo del mundo. También hace referencia a los handouts que están abajo y os recuerdo que uno de ellos, el Handout for Sections, que está en español y que ahí he resumido también las diferentes actividades que pueden tener las secciones. Entonces espero que eso sea útil. A ver, María me dice, yo no tengo micrófono, así que escribo por aquí. Bien, pero no, pues escribe, María. Solo se ve eso. Ah, tengo un par de dudas. Por un lado entiendo que hasta que no se apruebe el manifiesto en la IBE. No te preocupes, María, te esperamos. Eh, Bien, María me dice que hasta que no se apruebe el manifiesto en la Junta Internacional no podemos dar más pasos. En realidad, hay dos cosas. No es un manifiesto, es una resolución. Pero en realidad la resolución, desde mi punto de vista, solo viene pues en cada Junta Internacional siempre hay resoluciones que se aprueban para poner de manifiesto un poco la opinión de Wilf sobre un tema, pero no necesitamos en realidad esperar a que sea aprobada porque sería muy, 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 muy sorprendente que no se aprobara. Nosotras formamos parte ya de la Alianza por el Tratado y lo formamos desde hace 2 años y podemos empezar las actividades sin problema desde ahora mismo. Que sean actividades nacionales, de poneros en contacto con otras organizaciones en España o que sean también quizá participar, quizá podríamos pensarlo, una participación en la reunión en Bruselas. Tengo que ver un poco el contenido de esa reunión en Bruselas. Eh, Tengo que ver un poco el contenido para ver qué tipo de perfil haría falta, porque a veces las reuniones son muy jurídicas y entonces si la persona que va no es jurista, se encuentra con problemas de comprensión. Y también me dices que si podríamos ir haciendo al menos un análisis de las empresas y de la legislación española. Y esto es algo que me parece muy, muy importante y que sería estupendo se pudierais ir haciendo un análisis. Y como ha dicho Laura, ya tenemos un primer análisis que lo hicieron entre Pamela, María y Manuela. No me acuerdo quién hizo esa parte de empresas. Y entonces ya tenemos un primer análisis. Me gustaría que fuéramos, yo creo que deberíamos ir ahondando más en los aspectos de conflicto, porque cuando lo hicimos el informe por diferentes razones, nos centramos sobre todo en las empresas textiles, pero creo que debemos ir ahondando más en el papel de empresas españolas en conflictos en el mundo y sí, también la legislación española, ahí ya lo empezamos a ver con el informe pasado. Y,
y no es solo que la legislación española deje mucho que desear, pero es que tenían que hacer un plan nacional de acción que ya de por sí era un plan muy débil y ni siquiera eso fue aprobado porque las empresas hicieron presión para que ese plan de acción no fuera aprobado, y es verdaderamente un plan que de por sí no daba suficientes obligaciones a las empresas. Entonces creo que es importante que miremos, que sigamos mirando la legislación española y, y que veamos si, bueno, ya con el nuevo Parlamento, si puede haber iniciativas parlamentarias para reforzar la legislación. Sí, y Laura me dice que otras organizaciones trabajan en España sobre este tema. Yo lo que voy a hacer es, como no nos dan una lista, no me han dado por ahora una lista concreta, pero voy a pedir, creo que sé quién podría conseguirla, una lista concreta de las organizaciones en España, y os la envío en un email de aquí a poco, de aquí a una semana o así. Os envío para ponernos en contacto, porque yo estuve hablando con una organización en Sevilla que me puso en contacto precisamente Manuela Mesa, y, y sí, y sé que hay otras, y sobre todo, bueno, Podemos. En realidad, que sé que estáis muy en contacto, pues Podemos está llevando también esta incidencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Por dónde empezamos? Bien. Pues yo creo que para mí es un poco difícil, es verdad, porque estoy desde Ginebra. Todas las actividades que se me ocurren son muy internacionales, pero yo creo que lo que hacen falta son sobre todo sensibilizaciones, campañas de sensibilización. Entonces, hacer actividades, yo creo todas actividades de sensibilización que se puedan hacer en España, y en particular con respecto a los poderes políticos, son importantes. Yo sé que esta va a ser una campaña electoral muy corta, pero creo que si se consiguiera que temas como estos se hablaran dentro de las campañas, ya sería un gran logro, porque no son temas que se suelen mencionar en las campañas electorales, porque, digamos, las personas que van a votar no son las personas afectadas directamente, ¿no? Sobre todo cuando se trata del tratado internacional en concreto, que es sobre todo para violaciones transfronterizas. Entonces, creo que ya intentar llamar un poco la atención sobre este tema en el marco de la campaña electoral sería un primer paso, e intentar sensibilizar a nuestro alrededor sobre esto, a otras organizaciones, otras ONGs con las que trabajéis, intentar hacer actividades conjuntas sobre este tema. Creo que sería lo primero. Y luego, pues, intentar también, si podéis, poneros, digamos, en contacto con las otras organizaciones en España y en Europa, y para eso intentaré también ver a ver si a esta reunión sería conveniente que participara alguien de la sección española, y también poneros en contacto con las organizaciones europeas, porque muchas de estas decisiones por ahora están siendo tomadas en Bruselas por los gobiernos, pero en Bruselas. Y que es lo que muchas veces se nos olvida, que Bruselas en realidad somos todos. Pero es verdad que por ahora la Unión Europea ha ido a Naciones Unidas con una posición conjunta, y es esa posición conjunta la que tenemos que eliminar, y necesitamos que cada Estado lleve su posición, digamos, dando la cara, y creo que así pues habrá mucha menos oposición al tratado. No creo que todos los estados se opondrían. Son las 5:05.
os propongo que decidme si tenéis alguna pregunta más y si no, pues por ahora lo dejamos así aquí y creo que tenemos un grupo de trabajo de Google. Muchas gracias a vosotras por haber participado y os propongo que sigamos en contacto por este grupo de Google y bueno, y que me vayáis diciendo. Yo creo que necesito que vosotras toméis un poco la iniciativa en todo lo que es español porque sois las que estáis allí, pero contad conmigo en cualquier momento para apoyar y quedo pendiente de enviaros en cuanto tenga la información, enviaros todos los datos sobre, a ver, enviaros todos los datos sobre las organizaciones en España. Un abrazo a todas y muchas gracias por haber participado. Hasta pronto.